Muy buenos días, estamos en las instalaciones de la revista Semana en el norte de Bogotá. Hoy nos acompaña Jorge Enrique Robledo, senador del Polo Democrático, quien ha estado muy activo en un debate que le ha hecho de control político al ministro de Hacienda, el doctor Carrasquilla, sobre una actuación que tuvo cuando ya había sido ministro durante el gobierno de Álvaro Uribe y los llamados bonos Carrasquilla. O bonos agua, bonos del agua. Esto suena muy complicado, pero precisamente lo que queremos, doctor Jorge Enrique Robledo, es que nos ayude a entender este panorama, qué es lo que ha ocurrido, y tal vez la mejor manera de empezar sería que nos cuente en qué estamos, porque este lunes hubo una decisión de la mesa directiva del Senado que en principio pues bloquea el intento de que haya un voto de censura para el ministro Carrasquilla. ¿Qué significa esto y qué fue lo que pasó? Bueno, primero con mis agradecimientos, Rodrigo, y a Semana por estar aquí con ustedes. A ver, el punto es este, el presidente del Senado y las mayorías que él tiene, que son las mayorías amigas del gobierno, el Centro Democrático y el Partido Conservador principalmente, están empeñados en que no se haga la moción de censura. La moción de censura es un mecanismo de control político que puede llevar a que un ministro tenga que renunciar a su cargo por razones políticas. Este no es tanto un debate judicial como político. Entonces se han inventado una teoría que dice que en este caso no puede hacerse moción de censura porque son asuntos de la vida privada del doctor Carrasquilla los que se están analizando y de su pasado. Eso, por supuesto, es un absurdo en debates de ética y de moral y de corrupción como es el que estamos hablando. Los servidores públicos no podemos escondernos en la vida privada ni en el pasado. Fíjese usted que en Estados Unidos acaban de investigarle al que iban a poner en la Corte Suprema de Justicia lo que hizo a los 17 años de edad. Y es así, si uno no está dispuesto a que le observen su vida privada y su pasado, no se meta de servidor público. Entonces hay una especie de veto de la mayoría de la mesa directiva del Senado, que es el duquismo, los que representan a Duque, impidiendo que el debate de control de censura se haga porque ellos saben que este debate es mortal para Carrasquilla, o sea, no lo pasa. El país no toleraría que Carrasquilla se quedara si ese debate se haga, porque es el conocimiento público. Ahora, ni siquiera es que ellos estén obligados a votar con nosotros en un debate de moción de censura, Rodrigo, usted lo sabe. Ellos podrían absolverlo, pero es que le tienen miedo hasta eso, hasta que se haga el debate. Entonces se han inventado distintas maneras para que no se haga. Ayer intentamos que se votara, que se hiciera, mejor dicho, que se cambiara el orden del día para que la plenaria decidiera, y ni eso lo permitieron. O sea, es una cosa increíble. Ahora violan la Constitución, porque la Constitución dice que este debate se puede hacer, y entonces están, digamos, en un acto de autoritarismo, matoneándonos a quienes estamos proponiendo que el debate se haga. Ahora, si después lo quieren absolver o incluso darle la cruz de Boyacá, otra cruz de Boyacá, pues también lo pueden hacer, pero que cumplan con la Constitución y la ley. Ahora, ocurrido eso, ¿qué paso sigue? ¿Qué acciones puede usted Esperamos que el martes sí se pueda votar. Es que fíjese que lo que estamos votando, esto es como increíble. Lo que estamos votando en la plenaria es si se confirma o no la decisión de la mesa directiva. Y ni eso quieren, y tienen los votos para ganar seguramente, pero es que no quieren, es que quieren apagar el tema. Ahora, esto tiene un secreto del debate, es que en el momento en que nos nieguen todas las instancias, lo que se viene es una tutela en defensa de nuestros derechos fundamentales, de los derechos fundamentales del Senado. Yo creo que esta tutela la vamos a ganar y ellos le tienen miedo a eso. En cierto sentido, Rodrigo, aquí lo importante ya no es tanto si Carrasquilla sí o no, sino si la mayoría del Senado puede impedir que quienes no somos parte de esa mayoría actuemos como nos lo autoriza la Constitución y la ley. O sea, aquí en discusión lo que se puso es si nos van a quitar los derechos a los senadores por cuenta de que tienen una mayoría. Lo va a decir de una manera directa. Si el presidente Duque, a través de Macías y de su mayoría en el Senado, pueden impedir que nosotros, como senadores, ejerzamos nuestros derechos. Ese es el debate. Ese es un debate de democracia, autoritarismo, respeto a la Constitución. O sea, es un debate bien importante. Entonces lo vamos a llevar hasta la última instancia, porque es muy grave lo que está pasando. O sea que el derecho que ustedes buscarían tutelar es el derecho como congresistas de votar. El derecho bueno, ahí son muchos los derechos, el derecho a expresarnos, porque lo dice la Corte Constitucional. Una de las partes claves de estos debates de moción de censura es que se conozcan las cosas. O
¿cierto? Que el país pueda conocer los detalles de lo que está pasando. Ese derecho nos lo están violando. Bueno, el derecho a hacer mociones de censura, que es un mecanismo que permite sacar ministros por razones políticas. Los derechos de la oposición. No solo somos gente de la oposición la que está pidiendo que el debate se haga, pero está muy encuadrado en que es un derecho de la oposición, el derecho al control político. Bueno, y hay que tumbar el adefesio que lo están imponiendo de que a los servidores públicos no se nos puede mirar nuestro pasado ni nuestra vida privada. Eso es inaceptable. O sea, si usted hoy, según esa teoría, si a un ministro mañana le descubren un asesinato hace unos años en un pleito privado, no le podríamos hacer una moción de censura porque es del pasado y porque es de su vida privada. O sea, este sí es el acabose de la decencia y de la honradez en este país, si eso logra establecerse. O sea, usted diría que más allá del caso de Carrasquilla y los bonos, etcétera, de lo cual vamos a hablar más adelante para que nos ayude a entenderlo, aquí lo que está en juego es un poco el sentido de la moción de censura y el tipo de relación que hay entre el Congreso y un ministro. Sí, así es. O sea, es un debate entre democracia y autoritarismo. O sea, es un debate de si quien tiene la mayoría puede atropellar los derechos de la minoría. Resulta que la esencia de la democracia, en cierta medida, no son ni los derechos de la mayoría, que lo son, por supuesto, sino si la minoría tiene derecho a utilizar los instrumentos de ley y de constitución para actuar de acuerdo con sus convicciones. Ahora, no solo en el caso de Carrasquilla, yo les decía, y por eso, digamos, la votación esta pasada que hubo, ya hubo 41 votos pidiendo que se tramitara la moción, ayer. O sea, nos ganaron muy apretado. ¿Por qué? Porque muchos de ellos ni siquiera están de acuerdo con sacar a Carrasquilla, ¿sí? Pero están diciendo, por ejemplo, la senadora Daira Galvis, dice, yo no soy firmante de la petición de moción de censura, pero yo sí estoy exigiendo que a quienes están tramitando una moción les permitan tramitarla. ¿Sí? Es que esa es la democracia, porque la democracia no es dejar hablar al que está de acuerdo con uno, la democracia consiste en que puedan hablar los contradictores y eso es lo que nos está negando. Usted ha insistido mucho en el término político y algunas personas lo que dicen es que precisamente por tratarse de un asunto político y no de si hubo o no un delito, no habría lugar a la salida del ministro porque no ha cometido ningún delito. Sí, sobre eso hay una confusión en Colombia. Aquí se utiliza la palabra política como para estigmatizar, ¿no? Si usted tiene que ver con la política, usted ya está muerto. No, resulta que la política es, digamos, el mecanismo democrático como que la humanidad se inventó para tratar las diferencias sin necesidad de volverlas pleitos penales y jurídicos ni balaceras. O sea, en buena medida la política es una cosa que tiene que ver con que resolvamos las diferencias con unas ciertas condiciones. Entonces, este es un debate de control político. O sea, no se busca sacar al ministro porque, digamos, esté penalmente condenado o administrativamente condenado. No, es por política. O sea, esto de las mociones de censura es un invento, me explicaba un abogado muy importante por allá como de 1700 en Inglaterra. El Congreso, pues el Parlamento de esos días en Inglaterra tumba a un ministro, en este momento se me escapa el nombre, simplemente porque le perdieron la confianza. A eso se termina reduciendo el asunto, ¿cierto? Por ejemplo, en Estados Unidos nadie puede posesionarse si primero no hay un ejercicio de control político donde a usted lo pueden no nombrar. ¿Por qué? Porque hay conductas políticas inaceptables o éticas o morales. Bueno, entonces las mociones de censura existen en casi todas partes, pero no son juicios judiciales, llamémoslos así, sí, ¿cierto? Ni penales, no. Son debates políticos, ¿sí? Que además un país sin eso se pudre inexorablemente. Yo les decía en el Congreso a los colegas, si alguien no puede levantar la teoría de que la vida privada y el pasado es inescrutable, somos los dirigentes políticos. Yo les dije, yo reto a cualquier senador que se pare aquí y diga que su vida privada no se la pueden juzgar y que su pasado no se lo pueden juzgar para que vean el extremo derecho. Lo cuelgan del último poste y yo ayudaría. Porque es que eso es inaceptable. O sea que entonces la vida pública es el sitio donde yo me escondo en sentido figurado para que no puedan analizar. Y hay un caso que es cercano, que no fue de moción de censura, pero que ilustra el punto. El caso de Carlos Urrutia, embajador en Washington. Nosotros, o sea, eso iba para una moción de censura y él lo sabía. Y entonces prefirió renunciar. Ese es control político. Eso no fue que lo juzgaron en un juzgado y lo condenaron, no. Estábamos debatiendo si él como abogado en la vida privada podía haber brindado la asesoría que brindó, que a nuestro juicio era una asesoría montada para
hacerle el quite a la ley. Era un debate, sí, también podía ser un debate penal, porque eso se podría haber vuelto eso, pero de momento era un debate de ética, de moral. Si una persona como esa puede ser nuestro representante en Washington, que se supone tiene que ser un colombiano de vida ejemplar, no cualquier colombiano. Y aquí es lo mismo, pero entonces la pregunta es si el ministro Carrasquilla, así no haya cometido un delito, puede ejercer ese cargo. Exacto. ¿Y cuál sería la duda? ¿Por qué no, digamos? Bueno, entonces ya entramos a los detalles de la historia. En resumen, digo esto primero. Bueno, el primero, como ministro, promueve un cambio constitucional que condujo a que se cambiara una ley, a que se pudiera hacer en Colombia un negocio que antes no se podía hacer. Y, coincidencialmente dicen ellos, bueno, supongamos incluso, a los meses de haber cambiado la Constitución y de él haber salido de ministro, monta una empresa en Panamá y otra en Colombia para hacer un negocio que no se podía hacer antes de eso. Yo le digo que yo no me atrevería a una cosa de esas. Son, claro, valores éticos y morales, cada uno tiene los suyos, porque lo cierto es que él se termina beneficiando de manera muy directa de un negocio que él, en cierto sentido, se inventó o permitió hacer. Ahora, él y Andrés Flores, su socio en el ministerio, no su socio, su subalterno en el ministerio, que es su socio en estas dos empresas que les digo que creo. Bueno, entonces ahí ya hay un problema, pero ¿qué es lo más grave? Es que él monta un negocio para endeudar a 117 municipios pobres en general de Colombia en 440.000 millones de pesos, y es una forma de contratación absolutamente leonina. Plazos inaceptables, tasas de interés descomunales, todo montado para que inclusive se pudieran robar la plata. Esto parece mentira, pero es verdad, y se la robaron. Entonces ellos dicen, no, todo fue legal. Yo digo, no todo, ahí hay ilegalidades, pero supongamos que todo fue legal. Pero todo lo que sea legal se debía hacer. Este es un debate ético. Cuando yo hice el debate, y usted de pronto se acuerda de eso, de los lotes de Mosquera, los famosos lotes de Tomás y Jerónimo Uribe. Aquí se nos paró un ministro de Hacienda y dijo, no, es que todo lo que sea legal es moral. Y esa teoría no se la acepto. ¿Por qué no? Es más, el Banco Mundial ya hoy está definiendo la corrupción, Rodrigo, no como un problema de legalidades o no. El Banco Mundial y la OCDE, sino la definen de esta manera, es la utilización del poder público para, la utilización no, el abuso del poder público para el beneficio privado. Fíjese que no menciona la legalidad o no. Bueno, y este es el debate en el que estamos. Este es el debate en el que estamos. Sobre la ética. Que sí, se puede volver sobre la ética, pero mire que el Banco Mundial ya lo está definiendo. O sea, el problema es probarlo, el abuso. Pero eso es lo que está sucediendo. Voy a poner un ejemplo muy a la mano. El volteo de tierra del que se está hablando. ¿Cómo funciona eso? Un propietario de tierra corrupto se suma a un alcalde corrupto y a un concejal corrupto y cambian el pot y se revientan en plata. Eso es legal, aparentemente, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Pero ¿dónde está la ilegalidad? Pues diría yo, o la inmoralidad, si se quiere poner ahí, en que es el abuso del poder político, no para el beneficio del municipio al que le cambian el uso del suelo, sino para el beneficio de los tres corruptos que se asociaron, porque ahí se mueven platas por todos los lados que son difíciles de probar. Entonces aquí tenemos, digamos, dos debates. Un debate que se podría ir muy a fondo sobre la legalidad de lo sucedido. Y hay cosas, por ejemplo, cuando él crea las compañías en Panamá y en Colombia, está dentro de la inhabilidad de un año. Porque él las crea al final del 2007 y el del 2008 y el del 2007 y él ha renunciado en el 2007, en marzo. ¿Sí? Entonces está en la ilegalidad. 2007, 2008, ya no tengo la certeza, pero bueno, digamos, para el efecto no, antes de un año, para el efecto práctico no importa. Ahí ya está en una ilegalidad, pero nosotros estamos discutiendo además los abusos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, le acabo de comentar un abuso que cometieron con los alcaldes. Digamos esto que es importante. El 86% de esos alcaldes o de esas alcaldías son municipios de sexta categoría, que se llama, o sea, los más pobres de Colombia. Alcaldías con debilidades técnicas inmensas, seguramente con problemas de clientelismo brutales, con niveles de corrupción supremamente altos. Y Carrasquilla, que es el que monta todo el negocio, no toma una sola medida que creara un mínimo de precaución para que no se robaran la plata. O sea, todo lo montaron para que se robaran la plata. Entonces, ¿qué dicen los carrasquillistas? Dicen, no, es que eso sí es cosa del alcalde, ¿cierto?
Si él hizo eso, pues juzguen al alcalde. Entonces, a mí me está recordando este asunto al cuento de los jíbaros que les venden narcóticos o drogas a los niños, y cuando los cogen dicen, no, yo vendo la droga, pero yo no obligo a nadie a tomársela, ¿cierto? Eso ya es la decisión del libre albedrío del muchacho que se traba. Yo no tengo nada que ver. Bueno, este es un cuento parecido. Entonces, todo lo montan para que los alcaldes actúen de manera indebida, para que las obras no se hagan. Esto no lo hemos mencionado. La casi totalidad de las obras fracasaron, la plata se perdió. ¿Sí? Nadie responde por eso. Esos municipios no tienen los acueductos que deberían tener, no tienen la plata con que hacerlas porque siguen pagando las deudas, les metieron unas tasas de interés altísimas y están endeudados hasta la camisa. O sea, el desastre público, un fracaso rotundo para 117 municipios de Colombia. Y el que armó toda esa trapisonda, nos lo ponen de ministro de Hacienda, digo, no, pero ¿hasta dónde van a llegar estas cosas? O sea, es un punto, y en cada detalle está probada la mala fe, digamos, la lógica corrupta con la que actúa Carrasquilla. Es así, eso es de esa naturaleza. Y esto tiene un secreto, pero ahorita lo agrego en último. Carrasquilla ni siquiera actúa como un banquero diligente y sus asociados, porque esto tiene un secreto. El cambio constitucional que él promovió, en buena medida lo que permitió es que los municipios pudieran endeudarse contra la plata del Sistema General de Participaciones, Rodrigo, y usted lo sabe. Digámosle a sus oyentes o a los que nos están siguiendo. El gobierno nacional les transfiere a los municipios mediante ese sistema de participaciones plata. Entonces, ¿cómo era el esquema del crédito? El alcalde firmaba el crédito con los banqueros, o sea, la deuda que le entregaba Carrasquilla. Pero el que pagaba la plata no era la alcaldía, no era el municipio, sino el gobierno nacional directamente le giraba la plata, el pago de la deuda, a los que habían prestado la plata. O sea que no había ningún riesgo. O sea, el acueducto podía no hacerse como efectivamente no se hicieron. El alcalde podía ser el peor alcalde del mundo, lo que fuera, pero la plata le llegaba al prestamista, o sea, a Carrasquilla y a sus asociados les llegaba la plata. Eso es un torcido de tamaño descomunal. Porque, claro, si esa deuda la fueran a pagar con el éxito de los proyectos, habían tenido que buscar la garantía del éxito de los proyectos, pero como no importaba, o sea, actúa como el peor de los banqueros. Por eso es que somos tantos los que conocemos estos detalles que decimos que esto es una inmoralidad pasmosa lo que se hizo contra esos municipios y contra Colombia. Mire, esto después tuvo que rescatarlo. El negocio fue tan absurdo que llegó un momento en que empezó a hundirse y tuvo que salir el gobierno nacional a rescatar a esos municipios. ¿Y sabe cuánto nos costó el chiste? Entre plata paralizada y plata perdida, 495 mil millones de pesos a todos los colombianos, porque el Findeter tuvo que rescatarlos. Le quiero preguntar por el, digamos, por el principio de estos bonos, que los defiende el ministro Carrasquilla con dos argumentos. Uno, él dice que si no se hubiera utilizado este mecanismo, los municipios no tenían cómo planear obras que fueran más allá de un año, porque las vigencias fiscales son de un año y entonces no podían programar obras que duraran más de un año, y que por eso con estos bonos se podían hacer obras que duraran más. Y dos, que las condiciones, que efectivamente, como usted lo dice, fueron tasas de interés mucho más altas, digamos, de las que hoy se están cobrando, se debían a que la situación del mercado en ese momento eran distintas a las de hoy. Sobre eso, digamos, dos cosas. O sea, yo no discuto el que un municipio pueda endeudarse en el largo plazo. Eso no es lo que está en discusión, y eso puede ser. Y para eso hay un cambio en la normativa y eso puede ser, pero eso tiene maneras de hacerse. Sí, eso tiene maneras de hacerse. O sea, que Findeter también estuvo prestando plata a 12 años para esos mismos efectos. Y ese es un plazo largo, pero sin las lógicas de Carrasquilla. O sea, los del Findeter no se inventaron los créditos para la misma cosa, para que se robaran la plata. Entonces, ahí ya hay una diferencia grande. Entonces, ellos dicen, no, es que se pudo hacer un negocio. Y yo ahí cito a Stiglitz, el Premio Nobel de Economía. Es mejor no hacer negocios que hacer malos negocios. Porque ellos nos dicen, no, es que con esta plata se podían hacer los acueductos, pero es que no se hicieron. Si los acueductos y los alcantarillados se hubieran hecho, Rodrigo, y la plata no se hubiera perdido, etcétera, no estaríamos en esta discusión. Sí. Toda la discusión es porque eso fue un fracaso. Entonces, que no nos muestren un fracaso como un éxito. Ahora, fue un fracaso porque Carrasquilla organizó las cosas para que fracasara, para ellos ganarse una plata. Ese es el primer asunto. La otra cosa que han dicho es que esas tasas muy caras, el propio Carrasquilla reconoce que eran muy altas, era que las condiciones del mercado de la época, digamos dos cosas. A los alcaldes los pusieron a escoger en este momento.
entre créditos con Carrasquilla al 17% o con Findeter para lo mismo al 12%. Entonces, si Findeter podía poner al 12%, ¿por qué no podían los de Carrasquilla poner al 17%? ¿Dónde estaba el secreto? Y esto está en las filminas que les presentaba Carrasquilla a sus alcaldes. ¿Por qué un alcalde prefirió endeudarse al 17 que al 12 para lo mismo? Sí. Él los explica en un cuadro y dice, no, es que los del gobierno ponen mucho pereque, exigen muchas condiciones, nosotros no exigimos ninguna. Entonces, claro, yo me imagino una conversación privada de uno de estos colocadores que mandaba Carrasquilla a engatusar a alcaldes o a enredar alcaldes. Oiga, doctor, ¿y por qué al 17 si allí el gobierno me presta al 12? Y entonces, con una sonrisita cínica, el que le vendía el crédito le iba a decir, sí, pero allá pone mucho pereque, alcalde, usted verá qué hace usted con la plata, nosotros en eso no nos metemos. Entonces usted tome su decisión, señor alcalde. Y claro, hubo alcaldes que dijeron, no nos metemos en eso, pero hubo alcaldes que jugaron contra ese 5%. Es que ese 5% era para repartir de muchas maneras en el asunto. Aquí ya está el caso de Lebrija, donde se sabe que Carrasquilla personalmente trabajó para poner ese crédito. Y hay una cosa que falta ver cómo evoluciona en la Fiscalía. Hubo reparto de plata, un maletín cargado de plata para los concejales de ese municipio para que aprobaran ese endeudamiento. En otras palabras, doctor Robledo, los alcaldes preferían una tasa 5 puntos más alta para evitar controles, Claro. para tener menos controles y tener más libertad sobre cómo gastar la plata. Claro, porque cuando el Findeter presta a través del Ministerio de Vivienda, tienen que cumplir una serie de controles, como en cualquier banquero. Usted va aquí a una corporación de ahorro y vivienda que le piden plata para prestar hacer un edificio y a usted le piden los planos, el flujo de caja, quién va a controlar la inversión. No le dan toda la plata de un tiro, sino que se la van dando en la medida que usted está demostrando que la obra avanza y todo. Eso no existió en los préstamos de Carrasquilla. El crédito se volvió, haga de cuenta, como una especie de crédito de libre destinación, para que se me entienda. O sea, cuando un banquero consigue un cliente, por ejemplo, un empleado que lleva 15 años en una empresa, le prestan una plata poquita a una cosa que llaman libre destinación. O sea, haga con eso lo que se le dé la gana. Si se quiere ir para San Andrés con la amante, váyase. Porque el banquero está tan seguro que la plata no se le va a perder que no le importa. Pero cuando se trata de negocios en serio, los banqueros son los primeros en controlar que la plata no se vaya a perder. Bueno, eso no lo hizo Carrasquilla. ¿Por qué? Porque no pagaban el municipio ni el acueducto, sino pagaba el gobierno nacional con el Sistema General de Participaciones. Bueno, todavía lo estamos pagando. O sea, esa deuda no se ha acabado de pagar, porque además la pusieron a 19 años. Usted ha mencionado varias veces que los acueductos no se hicieron, y hay que recordarles a las personas que nos están viendo que el propósito de todos estos bonos era ayudarles a los municipios a construir acueductos, claro, en principio. Usted ha mencionado varias veces que las obras no se hicieron, que los acueductos no existen, no se construyeron. ¿Ese balance está bien? ¿Quién realizó ese balance? Ese balance lo hace el Ministerio de Vivienda, que es a quien le compete. O sea, el Ministerio de Vivienda de estos días, recordemos esto, Rodrigo, este debate volvió a saltar a la palestra porque el presidente Duque cometió el despropósito de nombrar a Carrasquilla, pero es que este fue un escándalo hace 10 años o hace unos años, porque eso fue pavoroso lo que se hizo. Desde esos días el Ministerio de Vivienda, que es el que certifica, dijo, no se hicieron las obras, ahí están los porcentajes. O sea, el nivel de fracaso es descomunal. Eso está certificado por el Ministerio de Vivienda, que es a quien le corresponde. Es más, en esos días el Ministerio de Vivienda pidió una acción penal en la Fiscalía para que investigaran qué era lo que había pasado con la plata. O sea, este no es un asunto, o sea, esto no se lo está inventando el senador Robledo, esto es una realidad que está allí certificada. Ellos han hablado de que hay un cuadrito que hizo una firma que estuvo por allí, que ellos la han presentado como es de interventoría, y es mentira, nunca fue interventora, pero el cuadrito nunca lo han mostrado. Y ustedes miren la prensa, y hay no sé cuántos informes de Antioquia, de Santander, de todas partes, todo el día salen informes diciendo que las obras no se hicieron o que fueron unos esperpentos bárbaros. Bueno, aquí tenemos en Soacha al lado una inversión inmensa que se robaron, en Buenaventura tenemos otra inmensa que se robaron, el paro de Buenaventura fue por agua, ¿cierto? Porque se robaron la plata del acueducto. ¿Sí? O sea, esto está también certificado hasta la saciedad de que el nivel de fracaso, porque claro, en negocios de créditos hay fracasos, por mucho que se cuiden las cosas, yo eso no lo voy a desconocer, pero es que aquí el porcentaje del fracaso fue descomunal. Ahora, cuando usted analiza por qué el fracaso, digamos que el milagro fue que alguien lo hiciera, porque el alcalde que no se robó esa plata o se la bebió, la despilfarró, pues era un ángel. Y resulta que el Estado
no puede contar con que todo el mundo es un ángel. Ese porcentaje de fracaso, como usted lo llama, sería digamos, el número de municipios que no terminaron los acueductos. O sea, hay distintos casos. Hay casos donde no se hizo nada. Sí, creo que fue en Lebrija que dijeron estos días que la plata se la gastaron en pavimentaciones, hágame el favor. Pues, y falta ver cuánto se robarían ahí. Porque, les repito, el crédito no tenía ninguna vigilancia de nadie. No tenía control. No tenía control de nadie. En otros casos, digamos, en Buenaventura, entiendo, enterraron un poco de tubos por ahí como saltones, ¿cierto? Como para mostrar alguna cosa. Hubo unos cuantos, muy pocos, como unos 12 casos, creo, donde esas obras quedaron, lo que llamó el ministerio en su momento, operativas, o sea, que se cumplió satisfactoriamente, pero estamos hablando de 117. Hubo otras donde, digamos, algo se hizo, pero no se culminó el proceso. O sea, el nivel de fracaso, yo repito, esto está, digamos, es una afirmación del Ministerio de Vivienda que fue y visitó y llegó a esas conclusiones. ¿Se atrevería a calcular un porcentaje de fracaso? Pues no, ellos han hablado, estoy aquí de memoria, es que no traje mis papeles, pero creo que más o menos las cosas funcionaron algo así como en 30 sitios, no perfectas. Digamos, como debía ser, creo que en 12, y como unas 30 funcionaron mejor, o sea que el nivel de fracaso es inaudito. Pero además voy a esto. Estrictamente hablando, si hubieran funcionado todas, eso no le quitaba lo leonino al carácter del negocio, ni la irresponsabilidad a la que actuaron. Porque es que había la cláusula 8.1 del contrato, le decía al alcalde, esta plata es para acueductos y alcantarillados y no sé qué, pero después tenía un pedazo que decía, pero haga con ella lo que se le dé la gana. Por eso fue que pudieron, en algunos casos, pavimentar. Sí, lo que fuera, porque es que no tenían ningún control, no lo tenían. Pero sí, lo dice la cláusula 8.1. Pero sí había, digamos, en principio una destinación específica. Claro, sí, había unos requisitos mínimos, que la obra estuviera en el plan de desarrollo del municipio, pero eso no garantiza nada. Y sobre todo, lo que de verdad no les perdonaban a los alcaldes es que tuvieran la autorización del Consejo Municipal y todas las que tenían que tener para que la plata del gobierno nacional pasara derecho a los banqueros. ¿Sí? O sea, eso era lo único que les importaba. Ahí sí era súper estricto, porque claro, esa era la que garantizaba el pago, pero nunca hubo ninguna preocupación porque la obra se realizara satisfactoriamente, que es lo que nosotros estamos reclamando. Es más, aquí hay una cosa que algunos abogados me han mencionado. Este es el caso de unos contratos pro forma, o llamamos contratos Minerva, ¿no? O sea, esto es una cosa para mirar con detenimiento. Esto tiene un nombre técnico que es un tipo de contrato muy complicado, porque es un contrato de crédito que usted no negocia con el banquero, sino que el banquero le dice, firme aquí, lo toma o lo deja. Esos son tipos de contrato que la Superintendencia Financiera tiene instrumentos legales para mirarlos con detenimiento. Y puede haber acciones jurídicas contra ese tipo de contratos, porque si se demuestra que el banquero abusó de su poder, creó unas condiciones, ¿cierto?, para llevar al cliente a una situación indeseable, ahí hay un problema jurídico de proporciones mayúsculas, ¿sí? Y esto, estoy convencido que se configura en este caso. Sobre esto nadie ha abundado, pero algunos abogados amigos míos me han llamado la atención y han dicho, échele ojo a ese tipo de contrato, porque era de adhesión se llama. Contrato de adhesión, como cuando usted, una tarjeta de crédito, entonces a usted le ponen una cosa ahí con letra microscópica que usted no alcanza ni a leer, ¿cierto? Ahora, esos contratos de adhesión están muy controlados, o deben estar, por la superintendencia, porque no es que no puedan existir, pero si hay que mirar, por ejemplo, les pusieron crédito a 19 años sin posibilidad de prepago. Una alta funcionaria del Ministerio de Hacienda, la doctora Villa, contó cómo en el caso del municipio donde queda Cerro Matoso, Montelíbano, consiguieron la plata con qué para pagar la deuda, que la tenían al VR más 11, y ellos conseguían la plata al 7. En ese momento en el mercado financiero, e intentaron prepagar la deuda y los banqueros les pusieron unos abogados que no les permitieron prepagar la deuda. Eso es absolutamente abusivo. ¿Cómo no va a ser abusivo que a mí me tengan clavado con una deuda carísima? Yo me gano la lotería o unas regalías e intento prepagar para quitarme el cabezal y me lo prohíbe el contrato.
O sea, si este fuera un país donde don Dinero no fuera tan poderoso caballero y el gobierno nacional no fuera tan poderoso, este personaje había salido de ese cargo, no sé, al segundo día del debate, porque no resisten el debate, no lo pueden resistir. ¿Cómo se les giraba el dinero de estos bonos a los municipios? Esta es una de las peores historias, tal vez ya lo mencionamos. La obligación era que se les giraba toda la plata desde el primer día y la tenían que recibir así. Así el flujo de caja fuera otro. Yo voy a poner un caso, Buenaventura, creo que ahí la deuda fue como de 40.000 millones. Han pagado como 40.000 y deben otros 40.000, pues en números redondos, para mostrar lo leonino del asunto. En construcción se sabe que los créditos, cuando son créditos importantes, a uno le presta una plata poquita y no hay que hacer flujo de caja, pero a usted le presta una plata grande, usted necesita que lo que usted se va a gastar en el mes 12 o en el mes 20 no le esté pagando intereses desde el primer día. Eso es una cosa que se cae de su peso. No, aquí la cláusula del contrato, Minerva, que yo llamo, sí, ¿cierto? Sí. Decía, usted la recibe desde el primer día toda y usted verá qué hace con su plata. O sea, esa es una manera, si uno le hace las cuentas, esa es una manera de encarecer el crédito. O sea, no fue VBR más 11, del orden de 17% en esos días, sino muchísimo más. Pero señalo otra cosa. Ellos han dicho que es que en esos días el dinero era caro. Sí. Pero se sabía que iban a bajar los costos del dinero. Es más, pocos años después el dinero se puso baratísimo, sobre todo en el exterior. Aquí trajeron plata del exterior, la plata era casi regalada. Pero entonces los amarran a 19 años y sin prepago. Eso es leonino. Sí, porque es obvio. Sí. Es más, usted oye en Colombia cada rato lo llaman de los bancos, le dice, oiga, yo le cambio ese crédito que usted tiene, me paga un 1% menos y sáquelo de ese banco y póngalo en otro. Eso son cosas del mercado. Es de público conocimiento. De público conocimiento. Bueno, a esto los amarraron a 19 años sin poderse salir cuando ellos, los banqueros, sabían que la tasa de interés iba a bajar. Carrasquilla sabía que la tasa de interés iba a bajar. Y por eso es que los amarran. ¿No hubo ninguno de estos contratos que estableciera la posibilidad de modificar la tasa según el mercado? No, eran contratos fijos. Minerva. ¿Cómo es que dije ahorita que se llaman? Sí. ¿Cómo? Contratos de adhesión. ¿Lo toma o lo deja, señor? Usted verá, esta es una democracia, este es un país libre, señor alcalde. Usted toma el contrato o no lo toma, ¿cierto? Ahora, si lo toma, pues no le va tan mal que digamos, ¿no? Ahora, todo este proceso tiene 3 pasos. El primer paso es el que usted ha descrito, son unos bonos que pretenden ayudarle a los municipios a endeudarse para construir obras que duran más de un año. 2, después viene el exministro Carrasquilla en ese momento, cumpliendo los plazos de ley más o menos, aunque usted tiene dudas sobre algunos aspectos, y se convierte en asesor para que los municipios se endeuden con este mecanismo que él conoce muy bien porque como ministro promovió la reforma que lo hizo posible. Pero ojo con esto, ese juego de las palabras se ha vuelto muy importante en este debate, ¿no? Porque dice, no, es un asesor. Entonces un asesor es como un tipo que da consejos. Yo paso por aquí por semana y les digo, oiga, no, pinten esta pared de otro color y ustedes hagan lo que quieran, pero yo les recomiendo otra. No. Carrasquilla es, un financista me lo definió con una palabra técnica. Él fue el banquero de inversión líder. O sea, no hubo aspecto del negocio en el que Carrasquilla no tuviera una voz cantante. Lo resumo. Primero, él cambia la Constitución para que el negocio pudiera hacerse. Crea 2 empresas para ese negocio. Una de esas la pone en Panamá, que es un paraíso fiscal de la que no nos le podemos preguntar porque es secreto, porque allá es secreto. Y esa empresa es a través de la cual traen una plata de Estados Unidos para este negocio. Todavía no han podido explicar por qué le dieron la vuelta a esa plata por Panamá cuando la habían podido traer directamente. Pero entonces él gana en ese negocio de esa intermediación. Monta otra empresa en Colombia que se llama Configura, que es de él y de su socio en todos estos negocios, incluidos estos bonos, que es el señor Andrés Flores. Y Andrés Flores es el representante de los gringos inversionistas en la alianza fiduciaria, que es, digamos, como el ente fiduciario que maneja estos negocios. Él participa en el diseño de todas estas cláusulas, de todas estas cosas, como usted lo mencionó, pero ese es apenas un aspecto del asunto. Y después coloca los créditos. O sea, el que coloca los créditos es él. O sea, él está en todo. Eso tiene unos nombres en inglés, ¿no? La primera parte, la segunda parte y la tercera parte, ¿cierto? O sea, él está en absolutamente todo. Es más, él le dice a Claudia Gurizati en una entrevista, dice, no, a mí me pagaron una prima de éxito del 2%,
por una sola vez sobre los 440.000 millones de pesos. ¿Eso qué es lo que quiere decir? A los asesores no les pagan por primas de éxito. La prima de éxito es una figura que es común cuando usted coloca créditos, vende carros, apartamentos, a usted le pagan un porcentaje. Y él dice, fueron el 2%, 8.000 millones de pesos de los 440.000. Esa es una manera de él confesar que él puso los 440.000 millones de pesos de crédito. Él esto lo ha escondido hasta la saciedad, pero ya tenemos pruebas de que en distintos sitios están los documentos. Sí, están, digamos, los documentos de Florencia Caquetá entre él y la alcaldesa cuadrando el crédito. Tienen que existir otros 116 juegos de papeles igualitos a ese. ¿Sí? Y le pagan es por eso. O sea, él lo que es como un comisionista, por lo menos de esa parte del negocio. No sabemos cómo les pagaron otras partes. Él reconoció ahí hasta 8.000 millones. Bueno, nosotros tenemos certificaciones de alianza fiduciaria en detalle, nos dan pagos a él y a Configura, y cuando los sumamos, da 22.500 millones de pesos. O sea, él no es un asesor. ¿Sí? El presidente Iván Duque dijo que él lo que había era, ¿cuál fue la palabra que? ¿Cómo? Un diseñador, no. Él metió las manos en esa masa, no, yo no las metió más porque era imposible. Le ganó a cada movimiento de ese negocio, le ganó plata. Ojo, y no tenemos toda la información porque nos la niegan. La última petición que le hicimos, tanto a Carrasquilla como a Alianza Fiduciaria, nos despacharon, no, estos son asuntos privados y de esto no hablamos. Y entonces yo aquí vuelvo con mi discusión. Son privados, todo, y de esto no hablamos, pero son 117 alcaldes, hay 440.000 millones de pesos en créditos a esos alcaldes, paga el gobierno nacional y en el rescate tuvimos que meter 495.000 millones de pesos del sector público y entonces no les podemos preguntar porque son negocios entre privados. Parte de la trampa, como se están robando la plata en Colombia, esto yo lo tengo muy estudiado, Rodrigo, es que han ido sacando de la contratación pública a la contratación privada del gasto público. Entonces, por ejemplo, esto se lo inventaron para que esto no sumara como deuda pública. Son toda una serie de subterfugios, de abogados muy encopetados que vuelven privado todo. Mire usted el caso de Medimás, ¿qué están diciendo los de Medimás? Aquí no puede asomarse la Procuraduría porque este es un negocio entre privados. Hágame el favor, 4 millones de UPC, eso es una suma astronómica y yo no puedo asomarme ahí porque ese es un negocio entre privados. No, así se van a robar hasta el último peso en Colombia. Ahora, volviendo al tema, la ley establece, me parece que un estatuto anticorrupción que se aprobó a comienzos tal vez de la administración Santos, si no recuerdo mal, usted me corregirá, establece que un exfuncionario no puede actuar en el campo en el que se desempeñó públicamente durante un periodo de 2 años. Era 1 año, se amplió a 2 años. El ministro Carrasquilla dice que él cumplió esa norma. No es cierto. ¿Por qué? Porque él montó las empresas de Panamá. La empresa de Panamá Sí. la monta en el... Antes del año. Hablamos, antes del año, sí. ¿cierto? Bueno, Sí, o sea, que ahí no es cierto, pero sí. esa norma también dice, y mis abogados dicen que opera, que hay unas de esas inhabilidades que son permanentes, dependiendo del tipo de negocio. Nosotros creemos que este es un caso típico de permanencia. Entonces, ahí hay 2 violaciones a la ley. Una, de manera evidente, él monta esa empresa antes del año. O sea, ahí está muerto, como se dice. Pero además tenemos una discusión legal en que pensamos que aquí hay una inhabilidad permanente, porque es que el monte es una cosa para unos cambios normativos que permiten estos horrores de los que estamos hablando y eso va a operar por todo el tiempo. Pero además, ojo con esto, este negocio no ha terminado. O sea, es que este fue un negocio a 19 años. Sí, o sea, es más, en este momento en Fiscalía, en Procuraduría, en Contraloría, hay investigaciones sobre este asunto. O sea, que ahí hay una ilegalidad. Y hay otras ilegalidades que nosotros hemos visto, que son de Constitución. Por ejemplo, el esfuerzo, la lógica que tiene que haber en cualquier negocio para que el negocio funcione. O sea, la mala fe no puede producir derecho. Eso es una cosa que es elemental. Aquí hay muchas cosas que discutir. En la tutela y en las cosas que hemos dicho, nosotros hemos encontrado 6 violaciones a la ley distintas, ¿sí? Que tienen que ver, por ejemplo, con haberse pasado los topes de endeudamiento público, que tienen que la titularización que se terminó montando, ahí hay una ilegalidad. O sea, él sí logra montar una cosa, digamos, logra hacer unos cambios suficientes para encuadrar, llamemos legalmente, unas cuantas cosas, pero no lo logra hacer todo. Es más, el Estado tiene que reversar el negocio en parte. Es porque el mercado se dio cuenta que ahí había gato enmochilado.
Y entonces los bonos famosos, que tenían un mercado secundario, dejaron de operar en el mercado. Por eso tuvo que meterse Interbolsa. Es que hasta Interbolsa compró como 125.000 millones de pesos en bonos. O bueno, puso a su gente a comprar. Pero eso llegó un momento en que ese negocio de los bonos se dañó, porque quedó claro que venían problemas y que probablemente los bonos no iban a poder ser atendidos como debería ser. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente se empezó a dar cuenta que aquí había baldosas flojas, no solo éticas, sino legales. Entonces el capital, como es nervioso, dice, no, esos bonitos mejor dejémoslos para otra cosa. Inicialmente fueron muy apetecidos, pero al final del negocio no lo fueron tanto. Es más, yo lo dije en el debate, más que rescatar a los municipios, rescataron fue a los prestamistas. Que estaban encartados con la plata. Digamos, a Buenaventura la tienen en VR más 11, o sea, no le bajaron la tasa de interés. O sea, están tan clavados como estaban antes de la intervención del Estado. Y metieron a un poco de banqueros nuevos al negocio. O sea, lo que hicieron fue como ampliar la torta entre los banqueros para terminar haciendo ese negocio. Ahora, digamos, está el tema de la posible ilegalidad del incumplimiento de los plazos, pero aparte de eso, hay una, digamos, situación de información privilegiada por el hecho de que se trataba de manejar normas que fueron estimuladas desde el ministerio, también por el ministro Carrasquilla. Sí, yo creo que ahí también hay cosas, y hay otras cosas que son, ellos cuando salían a convencer a alcaldes y concejales llevaban unas presentaciones. Las conocemos porque eso, ellos no logran tapar todo, ¿cierto? Entonces hay cosas... Los 117 por ejemplo, municipios. Exacto, ¿cierto? Sí. Y entonces ellos le ofrecían en sus filminas, así como le ofrecían una filmina, endeúdese más caro con nosotros porque aquí no le miramos nada, alcalde. Eso estaba pues en una filmina. Había otra que ofrecía los servicios de 2 altos asesores del Ministerio de Hacienda. Ellos los presentaban como si fueran gente de configura. Sí, no tengo lástima, no traje todos mis papeles, pero en el cuadro queda claro. 2 de los cuales terminaron, ella terminó colocando préstamos Carrasquilla en ferias de alcaldes. Y el otro terminó vinculado con negocios de EPS, y recordemos que el doctor Carrasquilla también está en negocios de EPS. O sea, Configura no solo opera en esta cosa, sino que ha tenido negocios con Salud Coop. La presidenta de la Junta Directiva de Café Salud es nada menos que la socia de Carrasquilla. Él fue o es miembro de la socia de la Junta Directiva de Sanitas, que están todos en el negocio de Medimás. Pero, insisto, él ofrece como parte de su equipo 2 asesores del Ministerio de Hacienda. Y hay también un documento de una alta funcionaria del Ministerio de Hacienda donde le da respuesta a una serie de peticiones de Carrasquilla, que Carrasquilla sabemos utilizó para decirles, mire, esto está tan bien hecho lo que estamos haciendo, mire lo que dice el Ministerio. O sea que ahí también, lo que pasa es que una oficina como la nuestra, Rodrigo, también hay que decirla, pues somos una oficina débil, tenemos, no sé, llega el presupuesto y tenemos que poner toda la oficina en el tema del presupuesto, etcétera. Y lamentablemente los organismos de control no actúan como deben actuar y les hacemos preguntas y no nos responden. No nos responden porque, bueno, o nos responden, como nos han respondido algunas, esta alta funcionaria, con una serie de evasivas. Es muy difícil, realmente los senadores no tenemos las uñas que, por ejemplo, tienen en Estados Unidos para coger a la persona y preguntarle y preguntarle y preguntarle con un auditorio lleno donde es. Y si hay una inconsistencia, el senador le puede decir, oiga, señor, usted acaba de decir una cosa y mire esta otra, ¿cierto? No, eso aquí no funciona así. ¿Cuál entidad se ha quedado corta? La Contraloría, supongo. Yo diría que todas en general, ¿no? ¿Sí? Lo de la Fiscalía no han dado. Por ejemplo, el caso de Lebrija es un escándalo. Es que ahí eso lo publicó la prensa todo en esos días. Sí. Ahí hay un concejal que dice, yo estuve en la reunión donde pusieron el maletín con la plata que le daban a los concejales para que aprobaran ese endeudamiento. Bueno, y otro, eran 2 negocios. Eso es una cosa de hace un tiempo largo, ¿sí? Y esa investigación en la Fiscalía no ha avanzado como debería avanzar. No sabemos que haya avanzado nada de la acusación de nada menos del Ministerio de Vivienda, que le deberían hacer caso diciendo, mire, nosotros encontramos todos estos indicios de robo, por favor actúen. Procuraduría no sé que haya hecho nada, Contraloría tampoco conozco, ¿sí? Esperemos que ahora sí, ante este ruido, pues se interesen más y procedan en el asunto. Hay una persona que nos está viendo, senador, Doris Gil, y tiene una pregunta. Dice, ¿cuántos años hace que existen los bonos Carrasquilla y por qué hasta ahora arman todo el escándalo? No, esto es una cosa de hace rato.
no sé, 2008, yo creo, 2007, 2009. Pero no es hasta ahora. Lo único nuevo en el escándalo es que Duque se atrevió a nombrar a Carrasquilla. Esa es una presentación absurda que están haciendo. No, este es un ruido que en esos días fue un ruido. O sea, en esos días se habló, por eso se llaman bonos Carrasquilla. Eso técnicamente se llaman bonos del agua, pero como ese era un torcido donde estaba Carrasquilla, la opinión pública le puso ese hierro al rojo. Le dijo, estos son los bonos Carrasquilla. Y así los veían los alcaldes, así se los ofrecían a los alcaldes. Entonces, ¿eso qué sucedió? Subió el ruido, cayó el ruido y eso se quedó, pues, digamos así, con el cuento de que era un negocio entre privados y que no sé qué hiciste más. Bueno, ¿qué es lo nuevo? Lo nuevo es que el presidente Duque, sabiendo de este escándalo, lo nombra. Y lo más nuevo es que sabiendo todo lo que se sabía ahora, lo mantiene en el puesto. Entonces, aquí la teoría del doctor Duque, que es que el que la hace, la paga. Pues no, al que la hace lo premian, esa es la realidad. En otro sitio Carrasquilla no sería ministro de Hacienda, pero aquí sí lo tienen. Sí, porque como nadie le ha cogido la cabeza de la monjita entre el armario, entonces pues se supone que aquí no ha pasado nada. No, pero repito, estos son hechos antiguos y yo estoy cumpliendo con mi deber de trabajar con ellos e investigarlos, es parte de mi deber. Es más, le digo esto, Rodrigo, usted sabe que yo he hecho muchos debates de corrupción en Colombia. Yo probablemente no haya habido un torcido más grande que este que yo estoy viendo aquí. Sobre todo una cosa más refinada, más calculada, más abuso, de abuso del poder, de la indefensión de esos alcaldes, de toda la cosa para este negocio que montaron. Se nos está acabando el tiempo, pero quisiera hacerle una pregunta precisamente sobre el ministro Carrasquilla en general, porque en esta legislatura, digamos, en este Congreso, pues es el ministro con más proyectos importantes. Acaba de pasar la ley de presupuesto y viene ahora la reforma tributaria, aparte pues del proceso de los debates de control político sobre los bonos Carrasquilla. ¿Cómo ve usted el Congreso frente al ministro Carrasquilla? Hombre, cualquier juzgamiento político del doctor Carrasquilla tiene una dificultad en Colombia, es que el hombre es el dueño del barril de la mermelada. Entonces uno a hablar de otros ministros se puede decir cosas y pues también en el Congreso no es fácil que sean críticos, pero al de Hacienda tiemblan. Esa es una realidad. Sin embargo, repito, en esta votación de ayer, pues ya casi la mitad, pues en términos políticos uno podría decir la mitad del Congreso está pidiendo que el debate se haga. Sí, ya lo he dicho, no necesariamente para condenarlo, sí. Algunos mirarán las cosas y votarán como quieran, pero digamos que ahí hay el desgaste político de Carrasquilla es realmente inmenso. Es que una persona como Juan Camilo Restrepo, voy a contar la anécdota, es que usted me demora un tricito. Entonces le pregunta a María Isabel Roda a Juan Camilo Restrepo, oiga, ¿usted qué opina del caso Carrasquilla? Entonces él dice, hombre, pues yo no me voy a entrar en los detalles legales del asunto y todo, pero esto me recuerda una anécdota. Entonces cuenta que un alcalde de un municipio antioqueño le preguntó a un gobernador que si una cosa horrible la podía hacer. Entonces los asesores del gobernador le contestan al alcalde y dicen, sí, porque tamaña inmoralidad no está prohibida en las leyes de Colombia. Sí, yo creo y ese es un poco el sentimiento que hay en la opinión pública. Esto se le ha ido volviendo un desastre al gobierno porque además han convertido esto en una especie de prueba de fuerza, de que lo mantenemos a la brava sea lo que sea. Yo creo que es un desastre político el que están cometiendo para sus propios intereses. Ahora, yo aclaro esto. Porque dicen, no, es que entonces le van a hacer moción de censura a todos los ministros. No. O sea, nuestro debate en este momento con Carrasquilla no es que sea neoliberal. No es que haya hecho una reforma constitucional horrible cuando fue ministro de Hacienda de Álvaro Uribe o las privatizaciones, ¿no? El horror de Reficar empieza por una decisión del Ministerio de Hacienda de esos días. Pero ese no es el punto central de este debate. Pongan otro tan neoliberal como Carrasquilla, seguro que Duque tiene amigos de esos mismos y le harían los mismos mandados que le van a hacer ahora, otra reforma tributaria horrible. No, este es un caso que es distinto porque hay toda esta cosa de la que estamos hablando, pero yo insisto, yo creo que el gobierno está cometiendo un error garrafal contra su propio sentido de la política, pero bueno, en Colombia estamos y entonces aquí el machismo político también funciona y están en eso, ¿no? Ahora, tú indicas que el gran tema de esta legislatura, en la que no hay muchos proyectos, es la reforma tributaria y está en manos de Carrasquilla. ¿Usted cómo ve el futuro de ese proyecto? Bueno, lo que pasa es que aquí hay un problema es que la política en Colombia cada vez más no es una política de buenas ideas y de convicciones, sino de fuerza. Entonces ya en este momento el Frente Nacional que está montando Duque ya tiene en el Congreso como un poquito, como la mitad más uno, más o menos, entre los del Centro Democrático, el Partido Conservador, la U ahí, ¿cierto? Y están viendo a ver cómo reclutan al Partido Liberal
y a las otras fuerzas que puedan haber distintas de la oposición. Y eso es un trabajo de mermelada, eso hay que decirlo con toda franqueza, de puestos, de contratos, de todas esas cosas. Entonces aquí, desafortunadamente en Colombia, la política no es tanto el arte de acertar, de hacer las cosas bien hechas, sino es el arte de la fuerza. ¿Sí? Entonces yo tengo mis votos en el Congreso y punto, y impongo la cosa. Ahora, eso no quiere decir que no va a tener un debate muy duro en la reforma tributaria, porque es evidente que esto le quita toda autoridad. O sea, autoridad moral no tiene ninguna. Puede que tenga la fuerza, pero autoridad moral no tiene ninguna. Y eso le va a complicar las cosas al gobierno. Pero sobre todo se les va a complicar por una cosa. Esa reforma tributaria que viene es horrible. De la misma estirpe, y ahí me toca recordar a Carrasquilla, de las que Carrasquilla hizo. Es que Carrasquilla les quitó los impuestos de remesas a los inversionistas extranjeros o colombianos que sacaban su plata. ¿Sabe cuánto nos ha costado eso de allá acá? 25 billones de pesos en una disminución a impuestos, por ejemplo, para los que sacan la plata de Panamá, donde él fue y creó a sus escondidas su empresa, porque recordemos que sabemos de la empresa de Panamá de Carrasquilla, no porque él nos lo contó, sino porque salió en los Panama Papers, en los papeles de Panamá. Y esa es una de las hazañas de Carrasquilla como ministro. O sea que creo que le va a costar mucho trabajo porque el país no está como estábamos hace 10 o 12 años, pues dispuesto a tolerar cualquier reforma tributaria. Y luego no es cierto, doctor Robledo, que la mermelada se acabó. Ese es uno de los chistes crueles que les echan a los colombianos. El primer poder de Carrasquilla y del gobierno nacional tiene que ver con, porque es que la mermelada funciona de dos maneras, o porque la doy o porque no la quito. ¿Sí? Entonces ahora hay todo un reacomodo de los funcionarios públicos y aquí hay mucha gente temblando porque le van a quitar su pocillito, ¿cierto? Sí, su pedacito. Pero eso sigue funcionando, por supuesto que sigue funcionando, así digan que no. Y eso se va a ir aclarando. Acuérdese de mí que con el paso de los días. Recordemos que el doctor Uribe también llegó a la presidencia la primera vez con un discurso anticlientelista. ¿Se acuerda cómo fue eso? Ese fue el eje de la campaña. Y eso, pues, por el camino ya sabemos en qué. Contra la politiquería. Contra la politiquería, ¿no? Con eso con eso se consiguen votos a la lata en Colombia, ¿sí? Y ya sabemos cómo terminó, en exactamente lo contrario. Yo creo que aquí, tarde o temprano, se va a saber que el doctor Duque, además de la guitarra y el fútbol y esas cosas que le sirven para hacer política, pues también echa cuentos como ese. Pues muchas gracias, senador Robledo, por este esfuerzo para explicar un tema tan complejo, tan importante y que todavía está en desarrollo. A ustedes también les agradezco que nos hayan acompañado y los invito para que estén pendientes a los próximos Facebook Lives sobre los temas de interés nacional. Buenos días. Mis saludos.